Sí, de hecho, en el libro, en este libro que viene aquí, creo que incluso hasta les dije que había algunos que fueron mis profesores en el TEC de Morelia, porque creo que vienen ahí un reconocimiento. Creo que fue este o el de... No, creo que es el de ecuaciones diferenciales. Y sí, ahí en el TEC de Morelia. Bueno, vamos a continuar. A ver, miren, habíamos dicho que era vector W. Vector W, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Oigo. Sí. Ya le voy a poner nada más con una barra, ¿sale? No le voy a la norma no la voy a poner como doble barra, sino como una. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces miren, yo les había dicho, a ver, vamos a suponer que aquí tenemos al vector V. Y aquí tenemos al vector U. ¿Sale? Obviamente es una suposición. ¿Por qué es una suposición? Pues porque aquí estoy diciendo, hay que considerar el ángulo que forman esos vectores con la horizontal. De hecho, es una de sus características, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí o no? Entonces fíjense bien, aquí es una suposición como pueden estar. Entonces voy a aplicar el principio de transmisibilidad más o menos y me van a quedar así. ¿Sí estamos de acuerdo? Este sería V y este sería U. Entonces, esta es la horizontal y de esa forma, este es, a ver, no les he puesto nombre. A este vamos a llamarle alfa y a este vamos a llamarle beta. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, este mono es alfa, este mono es beta. ¿Sí? Ahora, bueno, lo voy a poner por afuerita. ¿Por qué? Porque me decía el problema que demostráramos que W era un vector que partía al ángulo entre U y V a la mitad. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. ¿Sí? Eso era lo que me pedía. Entonces, aquí vamos a tener un tercer ángulo que viene siendo este, que le voy a llamar gamma. Y gamma va a ser el ángulo de W. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí se entiende cómo es el rollo? Sí, profe. Bueno, espérenme tantito, espérenme. Perdón. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, en base a esto dijimos, miren. Ese ya no pinta. A ver, creo que me están tocando la puerta. Espérenme. ¿Verdad? Ah, no, ya entró. No, no entró. Ahí está. Ok, entonces fíjense. A ver, en base a eso, el vector V no se ve, ¿verdad? Está muy clarito, ¿verdad? Sí. Profe, no se ve. Bueno, aquí tenemos los nuevos. V es su normita por, en este caso sería ¿quién? Coseno de alfa, seno de alfa. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Y el vector U sería ¿quién? Su norma, o magnitud, o longitud, o intensidad. ¿Coseno de quién? De beta, seno de beta. ¿Sí estamos de acuerdo o no? En base a lo que puse aquí. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, si esto lo sustituimos acá, me va a quedar normita de U por normita de V, coseno de alfa, coseno de alfa, coma, seno de alfa, más este compa.
que es la norma de V por U, y U, ¿quién es? La norma de U por el coseno de beta, seno de beta. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Bueno, pues entonces, a ver, ¿están de acuerdo que yo puedo factorizar estas normas? Estas normas son escalares, ¿sí o no? Son escalares. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Van a ser números. Entonces este por este me da un número. Este por este me da un número. Y son el mismo número. ¿Lo puedo factorizar, sí o no? Sí. Entonces me va a quedar así. Norma de U por norma de V. Lo voy a hacer paso por paso. Por esto. Más este, ¿sí o no? Coseno de beta, seno de beta. ¿Sí? Sí. Y cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis. ¿Mande? Le decía que se ve un poco borrosa el pizarrón, no sé si solamente decía yo. ¿Cómo se ve? Pero la parte de arriba se ve borroso, no se distingue. En general. A ver. Espérenme entonces. Déjenme abrir el software de la cámara. A ver, espérenme. Me voy a maximizar. Ah, pero es sí, como que brilla a veces, ¿verdad? ¿O es por el color? ¿Quieren que utilice No, profe, el color está bien, solo que se ve borroso. A ver, Yo creo que es el brillo. ¿mande? Sí, es como el brillo del foco al momento que se mueve o algo así. A ver, entonces permítanme, déjenme abrir el software de la cámara. Ah, yo les dije que iba a utilizar la otra cámara más chipocluda, ¿verdad? Sí, porque como que me veo así como con pedazos blancos, ¿verdad? Sí. A ver si es cierto. Espérenme. Espérenme. A ver, ahí va. A ver, permítanme. ¿Cómo se ve ahorita? Ahorita como que se ve bien, profe. Entonces, ¿cuándo es cuando se ve mal? A ver. Permítanme. Es que luego cuando se ve mal es cuando se pone enfrente, profe, como que se empieza a brillar un montón.
Sí, permítanme entonces. Voy a tener que desconectar la cámara, permítanme a ver si ya con esto. Ahí está. A ver, voy a poner así. Y lo voy a poner así. A ver si ya con esto. Nada más, entonces. A ver, vamos a ver si ya no hay problema. ¿Sale? ¿Ok? Y de todas formas ya puse aquí la... Creo que no, ahorita no hay ningún problema. Esperemos que no continúe. Bien. Entonces estamos de acuerdo con esto. Por lo tanto me va a quedar la norma de U por la norma de V. Y estos vectores los voy a sumar y me va a quedar así. Coseno de alfa más coseno de beta, coma, seno de alfa más seno de beta. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, ¿verdad? Como que se sigue viendo. Voy a cambiar ya de cámara. Pero bueno, esperemos que sea menos. ¿Vamos bien? ¿Se ve eso? Voy a utilizar color negro para que no haya tanto problema. ¿Sale? ¿Ok? Bien. ¿Se entiende esto de aquí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Perfecto. Entonces vamos a ver qué onda con esta. Esta es una suma de cosenos de ángulos diferentes. Yo inmediatamente me acuerdo que por ahí hay una identidad que puedo utilizar. ¿Sí o no? Entonces vamos a ver. Voy a compartirles pantalla. Espérenme. Esperemos que estas identidades estén bien. Esperemos que estén bien. Y están de acuerdo que usaremos esta y esta, ¿sí o no? Esta que es suma de senos y esta que es suma de cosenos. ¿Están de acuerdo, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Vale? ¿Sí o no? Sí. O Sí, podemos utilizar otra. No, creo que no. No, hay que usar esas. Si se fijan que aquí alfa y beta son diferentes, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces voy a dejar de presentar. No, tengo que dejarla así para que me la dicten, por favor. Entonces esto va a ser la norma de U por la norma de V. ¿Sí? Por, ¿cuánto me da esta suma? A ver, suma de cosenos, ¿cuánto es? ¿Sale? 2 coseno, 2 coseno, entre paréntesis es beta, digo alfa por beta, alfa más beta, sobre 2. ajá. Luego, Coseno, por coseno, ajá, de alfa menos beta, sobre 2. ¿así? ¿Sí? Bien. Luego, Es 2 por seno, alfa más beta sobre 2. seno de alfa más beta sobre 2. Y es coseno de alfa menos beta sobre 2. De alfa menos beta sobre 2. ¿Así? Bien. Entonces,
Aquí ya hay algo. Aquí ya hay algo porque si se fijan, lo que nos pedía el libro, bueno, de hecho ya la hicimos, ya. Bien, voy a dejar de compartir pantalla para que nos concentremos acá. Ya la hicimos, está bien fácil. Ni lo sintieron. Mira, ¿por qué? Ahí les va. Mira. Este es factor. Para afuera. Es la misma cantidad, entonces factor común, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, mira, Sí. mira. Estaba bien calabaza. Mira. Hasta el 2 también lo voy a sacar. Mira. ¿Y qué me va a quedar? Mira. Alfa más beta sobre 2. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué estoy concluyendo? Ah, W, que es todo esto, es esto. Entonces la norma de W es esto de aquí, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Luego. Y su ángulo, ¿quién es? ¿Sí se fijan que aquí los dos son alfa más beta sobre 2, ¿no? Ajá. Y era lo que me pedía que demostrara. Que efectivamente este vector divide al ángulo entre esos dos vectores a la mitad. Ahora, ¿por qué lo está dividiendo a la mitad? Fíjense bien. Por lo siguiente. A ver, aquí está interesante. Espérenme tantito. ¿Sí me pasaron bien esa fórmula? A ver, la voy a volver a checar. A ver, es Sí. Sí, está bien. Ok. Sí, porque, a ver, lo que nos pregunta el libro es, corta la mitad del ángulo entre U y V. A ver, entonces fíjense bien, el ángulo entre U y V es este. Es este. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. A ver, entonces, ahí va, ahí va, fíjense. Gamma, yo dije que era el ángulo de ese vector W. Y entonces gamma me da alfa más beta sobre 2. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces le voy a hacer una especie de zoom. Le voy a hacer una especie de zoom, fíjense bien. Una especie de zoom. Este es V. Este es beta. Este es W. ¿Sí? No. Este no es beta. Este es U. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego. Entonces fíjense bien. Aquí. Este es alfa. Este es beta. Este es beta. Y este, bueno, pero me quedó también muy para allá. Este es beta, así. Y lo voy a poner con otro color. Lo voy a poner rojo. Y el rojo es alfa más beta sobre 2. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, el ángulo entre los dos vectores, pues es beta menos alfa. Beta menos alfa, ¿sí están de acuerdo? Fíjate, beta menos alfa me da esto, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo que el ángulo entre los dos vectores es beta menos alfa?
¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, porque de aquí a acá es Sí, beta y luego de aquí a acá es alfa. Entonces, ¿esto cuánto vale? Beta menos alfa. ¿Sí o no? Beta menos alfa es el ángulo entre los dos vectores. Y lo que me está diciendo el ejercicio es que demuestre que el ángulo de W es la mitad del ángulo entre los dos, pero aparentemente no es. ¿Por qué? Porque el ángulo entre ellos es beta menos alfa. Y allá tengo alfa más beta. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Nos habremos equivocado? ¿Nos habremos equivocado? Y entonces hay que ver. Sí se entiende, ¿verdad? Porque este es beta menos alfa, no alfa más beta. ¿Sí se entiende o no? Eso sí, profe. Entonces, Sí. fíjense bien. Aquí podríamos hacer algo. Yo quiero que sea beta menos alfa, no alfa más beta. Entonces, aquí hay que hacer identidades. Y aquí está lo bueno del ejercicio. Fíjense bien, vamos a utilizar identidades. Hay una identidad que me dice que el coseno de alfa, o el coseno de cualquier ángulo, es igual al coseno del negativo del ángulo, ¿sí o no? ¿Sí se sabe en esta identidad? Porque el coseno es simétrica. ¿Sí se acuerdan que era simétrica con respecto al eje Y? ¿Están de acuerdo, sí o no? Búsquenla. Y también hay otra que me dice que seno de alfa es menos seno de menos alfa. A ver, busquen esas dos identidades. ¿Ya las encontraron? Rápido. ¿Ya las encontraron? ¿Sí o no? ¿Sí? No, profe, estoy en eso. Métanme velocidad, chavos, por favor. Creo que yo lo encontré, profe, solo que en vez de alfa utilizan X. Y sí, coseno. Coseno de x igual a coseno de menos x. Sí, Y coseno seno de menos de X igual a coseno de X. coseno de x igual a coseno de menos x. Y luego Sí. seno de x igual a menos seno de menos x. Seno de menos X es igual a menos seno de Bueno, X. que es lo mismo, ¿no? Que es lo mismo. Nada más es como si multiplicara ambos miembros por menos. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí. Sí, pero aquí se lo voy a dejar acá. Ahí se lo voy a dejar. Ahora fíjense bien, entonces esto ya me va a permitir. ¿Por qué? Porque yo quiero que el ángulo sea beta menos alfa, porque beta menos alfa es el ángulo entre los dos vectores. El alfa más beta no me va a servir, pero el que sí me va a servir va a ser con estas identidades. A ver, entonces fíjense bien, aquí tengo que elegir cuál va a ser el bueno. Ahora, aparte de esas identidades, también vamos a utilizar seguramente, a ver, espérenme. Sí, definitivamente tenemos que dejar la del seno aquí, porque forzosamente la segunda componente es con el seno, eso sí. Entonces, a ver. Ay, 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 ay. A ver si están bien esas. A ver, es seno de alfa más beta.
seno de alfa más beta por coseno de alfa menos beta. Y aquí sí es así. Aquí menos. O sea que este es negativo. Ok, a ver entonces. A ver, fíjense bien. La función seno es así. Esta es la función seno. Perdón, esa es la función coseno. ¿Están de acuerdo? Y la función seno es así, pero está desplazada. Es así. A ver, entonces, ¿qué podemos hacer? Fíjense, podemos hacer esto. Ok, esa allí. Sí. Y esta ya saldría. Y luego acá sería jugar con esta. Aquí. Y luego acá. A ver si estarán. A ver. Fíjense, aquí lo que va a determinar todo son estas identidades. ¿Sí les estoy presentando o no? ¿Cuánto seguimos en el pizarrón? Ok, entonces les voy a presentar de nuevo la... Fíjense bien. Por eso necesito que tengan su solucionario, su formulario. Porque puede ser que las que yo estoy utilizando aquí de internet estén mal. Ya ven que es una página de internet, ¿sí o no? ¿Sí? No oigo. Sí, profe. Sí, profe. A ver, vamos a ponerle suma de cosenos. De hecho, profe, estas que le di son las que saqué del libro. A ver cómo son. Eh, Sí, porque puede ser... son de acabo de dar. Aquí está, mira, aquí están. A ver, los voy a volver. A ver, permíteme. Aquí está suma. Suma de... No, esa no es. Esa es suma de ángulos. Esa tampoco. Tampoco. Aquí está suma y diferencia de senos y cosenos. Suma de senos. Fíjense, es seno y coseno. Sí está bien. ¿Verdad? Sí. Suma de senos. Luego, suma de cosenos. Sí está bien. Sí. Porque es alfa más beta sobre 2. Y luego, sí está bien. A ver, ¿tú cuáles dices? Pues de hecho, esta que las di son las que vienen en el libro. ¿Cuáles fueron las que me diste? Esas son las que tiene apuntadas en el pizarrón. ¿Estas? Ajá. Ah, ok, entonces no hay ninguna bronca. Pero fíjense, aquí va a haber una situación. Podemos jugar con esta. ¿Por qué? Lo voy a poner aquí aparte. Coseno de alfa menos beta sobre 2. Si yo aplico esta identidad, sería, lo voy a poner con negro, coseno de menos el ángulo, y menos el ángulo me va a quedar beta menos alfa sobre 2. ¿Están de acuerdo, sí o no? Esto, aplicando esta identidad, me da esto. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y ese sí cumple lo que yo quiero, que este lo tengo que sacar. Fíjense, no voy a sacar el coseno de alfa menos beta, sino este, para jugar con este. Y de esa forma, obtengo que el ángulo entre ellos es la mitad. ¿Sí están de acuerdo? Porque dijimos que el ángulo entre ellos era beta menos alfa, así como lo puse. ¿Sí o no? Sí, profe. Profe, Permítanme, por favor. V y U. Sí, porque el de U dije que era beta. Ok. Esa sí se cumple. Bien. Jugué con esta. Yo jugué con esta. Entonces,
Con la que no jugué sería esta de aquí, pero esta no la puedo sacar porque ya no se repite acá. O sea que ahí hay una cosa en el ejercicio que no es consistente. No es consistente. A ver, ahora sí, ¿qué me iban a decir, por favor? Adelante. Nada, simplemente que se ve raro, creo que sigue presentando porque está usted al revés. Sí, porque estoy presentando. ¿Ahora sí? Sí, ya. Bien. ¿Eso es lo que me ibas a decir? Nada más, profesor. Bueno, entonces aquí la cuestión es, fíjense que para que me quede beta menos alfa, tendría que jugar con esta. Aplico esta identidad, o sea, la cojo. Aplicando esta identidad, ya me queda el beta menos alfa sobre 2. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bien. Esto quiere decir que jugué con esta. Ahora, acá con cuál juego, forzosamente tengo que jugar con esta. ¿Por qué? Porque aquí me debe de quedar seno. Pero ya no va a salir. Ya no va a salir. Ahí hay un detalle en ese ejercicio. Ahí yo como que veo que hay un detalle. A ver. Vamos a ver. V coseno de alfa. V es alfa. Y luego es V, acá es U. Sí, pues coseno de beta. Entonces es coseno de alfa más coseno de beta y seno de alfa más seno de beta. O a menos que se utilice otra identidad. Pero no, yo creo que, a ver, es que sí está bien así como lo hicimos. Nada más que el ángulo va a ser alfa más beta sobre 2. No hay de otra. Pero el beta más alfa sobre 2 no va a ser el ángulo entre los dos vectores. ¿Por qué? Porque entonces sería así. Fíjense. Aquí está V. Aquí está U. U. Esto de aquí viene siendo alfa menos beta. No, perdón, beta menos alfa. Beta menos alfa. Beta menos alfa. Pero beta más alfa sería, incluso aquí lo voy a poner mejor así. Espérenme. Beta, este es alfa. Alfa, quedamos que este es V, este es U, este es beta. Entonces, beta más alfa en realidad debería de ser esto, ¿sí están de acuerdo? Es como si, creo que ya. Creo que ya. A ver. A ver, miren. Esto sí se va entendiendo. Alfa, beta. Este cuate sería beta más alfa. ¿Sí se fijan? ¿Por qué? Pues porque beta es de aquí a acá. Si yo le sumo este ángulo, me va a quedar aquí. Aquí es beta más alfa. ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. Y beta más alfa, sí, nada más que estaría rotando. Tendría que rotar el vector V, así, beta, y luego acá. Pudiera pensarse que sí, porque entonces beta más alfa, sí, creo que ya salió. Ya.
va a quedar aquí y lo va a partir a la mitad. Va de nuevo, fíjense, ¿eh? Creo que todo está aquí. Ahí va. Fíjense. Es más, hasta lo voy a poner con diferentes colores. Para que vean que soy 4. A ver, va de nuevo. ¿Ese quién es? V. No oigo. No oigo. Sí, profe. Este es alfa. ¿Verdad? Sí. Bien. Ahora voy a poner a U. A U. U. Y su ángulo es beta. ¿Verdad? No oigo. Sí, profe. Eso no me dice nada porque yo lo tengo como alfa más beta. Entonces, alfa más beta es como si yo sumara este ángulo, pero a partir de beta. ¿Sí? Entonces, fíjense. ¿Este quién va a ser? Pues este va a ser este vector que obviamente ya no le puedo llamar V. ¿Por qué? Pues porque ya estoy cambiando el sentido. Pero lo estoy moviendo un ángulo alfa. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ya de esta forma ya puedo decir que este vector tiene un ángulo de beta más alfa. Este ángulo vale beta más alfa. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, a mí me pide el ángulo del vector entre los dos. Dejen y utilizo el color verde. O se los pongo morado mejor, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Sí se ve el moradito? Sí. Entonces, fíjense bien, este sería W. Ese sería W. ¿Por qué? Porque me está pidiendo que demuestre que el vector W divide al ángulo entre U y V a la mitad. Pero fíjense cómo efectivamente se cumple que este va a quedar a la mitad, porque nada más le estoy sumando aquí el mismo ángulo, nada más que lo estoy como rotando. Fíjense, vamos a darle valores. Supongan que alfa vale 30. ¿Ok? Luego, Sí, beta vale cualquier número. A ver, pero que concuerde con lo que yo tengo aquí. 70, por ejemplo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien, entonces, el ángulo, fíjense bien, el que divide a la mitad sería 70 menos 30. 70 menos 30 es... ¿Cuánto? 40. 40. Ah, sí, todo concuerda. No, entonces ya salió. Ya salió. Ya. Sí, ¿por qué? Porque yo lo estaba midiendo a partir de aquí, pero se mide a partir de aquí. Sí, cierto. Sí. Sí, entonces sí va a ser este. ¿Y por qué va a ser ese? Fíjense bien. Ahí les va. Sí. Este razonamiento está bien, pero no se los voy a explicar con esto, simplemente con el valor que sacamos. Fíjense bien. Este ángulo es este. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bien. Si divide a este ángulo, que lo voy a poner con verde, a la mitad, el ángulo entre los dos vectores es el que está en verde. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien. Sí, profe. Sí, ya está. Sí, ya está. Creo que sí. Porque este ángulo morado es alfa más beta. Este es alfa más beta sobre 2. Porque lo mido con respecto al horizontal. Siempre parto desde ahí. Entonces, fíjense bien. Si si este ángulo divide a la mitad del ángulo entre ellos, significa que la distancia de aquí a acá es la misma que de aquí a acá. Bueno, no distancia. Este ángulo de aquí a acá es el mismo que de aquí a acá. ¿Están de acuerdo, sí o no?
Sí. Bueno, voy a medir este ángulo, el del rojo, entre el rojo y el morado, que viene siendo entre V y W. Y ese ángulo sería el ángulo del morado, que es alfa más beta sobre 2 menos alfa. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí, profe. Bien. Y entonces si yo hago cuentas me va a quedar beta menos alfa sobre 2. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Esto quiere decir que este ángulo vale beta menos alfa sobre 2. ¿Y quién les dije yo que era? ¿Cuánto debería de valer el ángulo a la mitad? Beta menos alfa sobre 2. Pero porque lo estoy midiendo aquí, sí o no, yo lo quería medir desde acá. Y ahí estaba el detalle. ¿Sí se entiende? Perfecto. O sea, el ángulo entre ellos es este. La idea es demostrar que este es la mitad, y obviamente esto también es la mitad, me deben de medir lo mismo. Entonces yo estoy midiendo este angulito y va a ser igual a ¿quién? A alfa más beta sobre 2, que es midiéndolo desde aquí. Miren, ahí estuvo el detalle que yo cometí, es de aquí a aquí es alfa más beta sobre 2, y le resto alfa, y si le resto alfa me da este ángulo, ¿sí o no? Sí, profe. Ya. Entonces por eso es alfa más beta sobre 2, alfa más beta sobre 2 menos alfa, me va a dar este que es beta menos alfa sobre 2, y yo les había dicho que ese era el ángulo entre ellos, ¿sí o no? Sí, profe. Ahora lo podemos hacer al revés. De aquí a acá es alfa más beta sobre 2, y este es beta. Entonces si a beta le resto alfa más beta sobre 2 me va a dar este, ¿sí o no? Sí. Y debe de ser lo mismo. Entonces sería ahora beta menos alfa más beta sobre 2. Alfa más... ¿Sí están de acuerdo o no? Si yo hago esta resta me va a dar este. Luego. Sí. Sí, profe. ¿Y cuánto me da? 2 beta menos alfa menos beta, ¿sí o no? Sobre 2. ¿Y cuánto me va a dar? Beta menos alfa sobre 2. Y ya lo demostramos, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces era así. Sí estábamos bien. Ya aquí ya no hay necesidad de aplicar identidades. Estaba bien, pitero, ¿sí o no? Sí, profe. Estuvo intenso, profe. Sí, estuvo medio intenso. No. Estaba bien fácil. Lo que pasa es que yo siempre se los he dicho, hay que medir desde la horizontal. Se mide desde la horizontal y yo estaba midiendo desde aquí. Ahí estuvo. Bueno, sí estaba midiendo desde la horizontal, pero era todo. Pero este es el que me interesa. Y ya sale por los lados, ¿sí o no? Entonces sí está bien. Estaba bien chafa, ¿no? Luego, ¿cómo lo sintieron? Hacen luz, profe. Sí, profe. Igual más amanillos. Yo creo que hasta ya les van a decir, no, pues ponga de estos en el examen. No, profe. Gracias. Bueno, vamos a dejarle aquí porque ya se acabó la clase. Sí, Dios mediante, continuamos el próximo martes. Les voy a subir los vídeos este fin de semana para que ya le vayan estudiando. Ya tenemos que arrancar con los vectores en el espacio. Con esto finalizamos vectores en el plano. Hemos hecho bastantes ejercicios, ¿sí? Entonces no debe de haber pretextos para no entender los temas. Entonces, pues vamos a dejarle aquí un abrazo, pasen un fin de semana excelente con sus familias, sus seres queridos, y Dios mediante nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. No, profe, que esté bien. Gracias, profe. Muy bien. Hasta luego, profe. Nos vemos.